Hagamos un breve repasito sobre dónde estamos, ¿no? O hasta ahora qué estuvimos viendo, también para ordenar un poco, para cuando, si ven este video en un tiempo, más o menos, que tengan una idea de qué vamos a hacer, de qué fuimos haciendo hasta ahora en este tema, ¿bien? Para una organización. Lo que estuvimos trabajando hace unas semanas fue la idea, el concepto de ecuación diferencial. Bien, planteamos por qué eran necesarias. eh, Estuvimos charlando de esto de que muchas veces los modelos matemáticos que se expresan a partir de una función escalar no salen de la nada, sino que salen de planteos de ciertas ecuaciones donde aparecen una función y alguna de sus derivadas, que es una ecuación diferencial, y a partir de ahí eh, eso puede venir de la observación directa, de algún modelo físico, biológico, químico, lo que sea. A partir de ahí, uno resolviendo esas ecuaciones diferenciales, puede llegar a plantear una función o funciones escalares que puedan servir como un modelo adecuado para representar un fenómeno. Entonces, estuvimos viendo algunas definiciones así como más eh, una por una, y después nos metimos más en el terreno de cómo resolver las ecuaciones diferenciales. Es decir, cuando aparecen, bueno, cómo hacemos para obtener todas las soluciones, ¿ven? Todas las posibles funciones que si yo reemplazo, derivo, vale la igualdad. Entonces lo que le había propuesto era un poco este esquema para organizarnos, nada más, que les decía, bueno, nosotros todas las ecuaciones diferenciales las podemos dividir en primer lugar según su orden. Entonces teníamos para un lado el orden 1, es decir, que, ¿qué significaba que sean de orden 1? Esto ya lo han visto bastante, ¿no? El orden de la mayor derivada. Bien, el orden de la mayor derivada. Entonces acá la mayor derivada que aparecía en las C2 de orden 1 eran derivadas primeras. Y después les decíamos orden n, bien, suponiendo que n era mayor a 1, pero bueno, a todas las demás que tenían derivadas segundas, terceras, cuartas, dependiendo del caso. Entonces esa era la primera gran división. Lo primero que vimos, que de hecho las resolvimos antes de empezar a ver los métodos de resolución, eran aquellas que se podían resolver por integración directa. Bien que yo integraba varias veces, tantas veces como es necesario, tantas veces como me indicaba el orden de la ecuación diferencial, y llegaba a la solución general. Bien, ¿se acuerdan que tenía tantas constantes indeterminadas como el orden de la EDO? Esas fueron las primeras que vimos. Y son las más sencillas, quizás, de trabajar. Después vimos otras que quizás no son tan sencillas siempre, pero que tenemos disponible un método para llegar a su solución general. No siempre explícita, pero al menos teníamos una metodología confiable para intentar resolverlas, que son las C2 a variables separables, de las cuales habrán ya estado trabajando bastante en tarea de aula. Son las esenciales que sepan resolver metodológicamente porque la mayoría de las otras, de los otros tipos que veamos, van a intentar ir hacia una EDO a variables separables. Es decir, muchas veces vamos a terminar a partir de una EDO más compleja, simplificándola a una o más de una EDO a variables separables. Entonces, este es el método que tienen que ponerle pila para hacer muy bien, bien y para entenderlo. Seguramente van a trabajar un montón con esto en las tareas de aula. Y después aparecían este otro subgrupo, amarillo, bien, grandote, que son las EDOs lineales, con las que ya empezaron a trabajar ayer, seguramente, sobre qué es la linealidad. Bien, ahora vamos a repasar un poco, pero eh, ayer empezaron seguramente con Marisa a hablar de cuál es la estructura a la que nosotros le llamamos lineal. Y esto vale para primer orden, para orden n, no importa. La estructura es una forma de ordenar, bien, de escribir la ecuación diferencial, que si la podemos llevar a esa forma, decimos que es lineal, y si no, decimos que es no lineal. Así de simple. Entonces, estas dedos lineales tenían un montón de subclasificaciones. Ustedes la que empezaron a trabajar ayer sería esta parte, a ver, lo voy a marcar. Sería este rectangulito de acá, que fueron las EDOs lineales, pero solamente de primer orden. Bien. Entonces, las EDOs lineales de primer orden tenían una estructura, bien, lo voy a sacar de acá, que era de este estilo.
No me acuerdo qué nombre le ponían a estas funciones, pero no importa, confío en que pueden diferenciarlas. Bien. Tenían esta estructura, siempre. Todas las ecuaciones diferenciales que están dentro de este rectangulito que yo dibujé acá, tienen esta estructura. Bien, o sea, la derivada primera de la función incógnita más una función escalar, coeficiente p, multiplicando a la función sin derivar, igualada a otra función escalar. Bien, esta es la estructura que nosotros llamamos lineal de primer orden. Si ustedes pueden, más allá de cómo esté dada su ecuación diferencial, hacer pasos algebraicos válidos, transformar, pasar dividiendo, restando, lo que quieran, y llegar a esta estructura, entonces ustedes pueden decir, esta es una EDO lineal de primer orden, puedo resolverla según los métodos que vimos para este caso. Bien, ahora, dentro de estas teníamos dos subtipos que dependían de quién era Q, o sea, a quién estaba igualada esta parte de la ecuación diferencial, bien, este miembro. Entonces, teníamos la posibilidad de que ese Q sea 0, bien, es decir, que a mí me quede I' más P por I igual a 0, bien. Cuando pasaba eso, ¿cómo le llamábamos? ¿Lo vieron ayer? Homogénea. Homogénea, perfecto. Entonces, si esa Q es igual a 0, decíamos que esto era una EDO de primer orden lineal homogénea. Y si no, decíamos que era no homogénea. Bien. Ojo con esto, no le decimos heterogénea, ¿eh? Eso, porque con los sistemas materiales ahí se pierden. Se llaman homogéneas y no homogéneas, no homo y hetero. ¿Bien? Entonces, cuando eran homogéneas, cuando eran I' más P por I igual a 0, que estaríamos en este caso, la parte de arriba del rectangulito, fíjense que en mi diagramita, voy a borrar porque está quedando todo muy chancho, en mi diagramita, todas las que son lineales, es decir, están dentro del rectángulo amarillo, de orden 1, o sea, están a la izquierda, y homogéneas, que sería este rectangulito de acá, todas esas, no sobra ninguna, están dentro también del rectángulo de las EDOs a variables separables. Es decir, si yo tengo una EDO lineal de primer orden, homogénea, la voy a poder resolver a variables separables. Bien, no hace falta, no necesito un método distinto para resolver esas. Ya conozco uno, que es el método por separación de variables. Separo variables, resuelvo y listo. Ahora, no pasa lo mismo con las que son no homogéneas. Es decir, cuando acá esta Q no es 0, sino que es una función cualquiera, bueno, ahí no siempre voy a poder separar variables. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, en ese caso, necesitamos un método de resolución, que ese fue el método que vieron ustedes ayer. Bien, el método que ustedes vieron fue para resolver las EDOs que están acá, en este rectangulito. Bien, que son las de orden 1, lineales, no homogéneas. Bien, y ese método se basaba simplemente en decir, bueno, yo puedo asegurar si mi EDO cae dentro de este rectangulito, puedo asegurar, y eso es un resultado que ustedes pueden asegurar, que esa función incógnita la pueden pensar como el producto de 2, ¿bien? Y que además, no solo la pueden pensar como el producto de otras dos funciones, sino que además, haciendo esto, planteando este producto, este cambio de I igual a U por B, van a poder llegar a encontrar la solución general. O sea, es una metodología de resolución. Se hace este cambio de variable para poder encontrar cuál es la solución general. Bien, con la metodología que vieron ayer con Marisa. De acuerdo, o sea, hasta ahí, hasta acá estuvieron viendo, así que básicamente ya tienen toda esta cosa de orden 1, ya la tienen vista. Ya vimos EDOs resolubles por integración directa de orden 1, variables separables, lineales homogéneas y lineales no homogéneas, de orden 1. Todas esas las vimos. Ya. Lo que vamos a empezar a ver hoy
va a ser, vamos a cruzar el charco y vamos a tratar de meternos en este lado, ¿bien? Que son las de orden n. Lineales de orden n, ¿bien? O sea, en esta zona. Lo que vamos a hacer por simpleza, si ustedes esto lo leen en el libro quizás cuando lo ven así o lo encaran medio como para intentar entender el tema, puede llegar a ser un poco violento, ¿bien? Porque tiene, está todo pensado, esta parte me refiero, está todo pensado para orden n genérico. Entonces todo se lo da para, si tienen una EDO de orden 2, 3, 4, cualquiera, ¿bien? Y eso muchas veces los pierde porque todo está como muy genérico para diferentes cantidades de soluciones, etc. Entonces, lo que yo les propongo hacer, lo que vamos a hacer en estas clases, es trabajar con el caso particular de orden 2. Bien, es decir, vamos a trabajar no con cualquier orden, sino con orden 2. Obviamente que todo lo que vale para orden n vale como caso particular para orden 2. Bien, pero la idea es que lo vamos a charlar así y después yo les iré diciendo, bueno, a ver, esto, si en vez de orden 2 fuera orden 3, lo que cambiaría sería esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Bien, pero para que tengan una idea que les sea un poco más sencillo acercarse a esa resolución. ¿De acuerdo? Vamos nomás. Entonces, hasta ahora, los únicos dos tipos de ecuaciones diferenciales que van a admitir resolución mediante integración, es decir, los únicos dos tipos de ecuaciones diferenciales que ustedes para resolverlos tuvieron que directamente integrar, son las de integración directa, ¿bien? Que fueron las que vimos. ¿Se acuerdan que hicimos la derivada segunda de una función igual a 9,8? Bueno, esas. Que integrábamos dos veces y llegábamos a la solución general. Y después también las EDOs a variables separables, en que separamos variables, integramos y encontramos la solución general. Después, vieron ayer que las EDOs lineales de primer orden, no homogéneas, se pueden resolver haciendo un cambio de variables. Y cuando hacían ese cambio de variables y toda la metodología del U por B y separar y todo lo que estuvieron viendo ayer, llegaban a la resolución de dos EDOs a variables separables. Es decir, transformaban este tipo de EDO, las lineales de primer orden no homogéneas que no sabían resolver, lo transformaban en este tipo. Bien, en EDOs variables separables, bien, mediante el I igual a U por B, podían transformar este tipo en este tipo, y este tipo sí lo pueden resolver mediante integración directa, así usando el método de separación de variables. Ahora, hay EDOs lineales de primer orden, bien, que no se pueden resolver, bien, que no sabemos resolver. Qué pena. Bien, hay algunas que se pueden, algunas que no se pueden. De hecho, hay EDOs de primer orden directamente, ni siquiera lineales. Le voy a borrar estas lineales. Hay EDOs de primer orden, bien, que no sabemos resolver. Es decir, que no caen dentro de variables separables, que no caen dentro de resolución directa y que no caen dentro de este método. Bien, hay algunas que no tenemos manera de resolverlas. Bien, porque no cae ninguna de estas formas que conocemos para la resolución. Entonces, por eso, siempre lo más importante en este caso es, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos resolver una ecuación diferencial es observarla, es conectarnos con ella, bien, es preguntarle si está bien, bien, tratar de que nos cuente un poco su vida y saber de qué estructura algebraica tiene. Si la puedo llevar a una forma de este estilo, entonces sé que la voy a poder resolver por integración y listo. Si puedo separar sus variables, si puedo pensarla como una EDO lineal de primer orden, no homogénea, ¿bien? O si no puedo hacer ninguna de esas tres cosas, y bueno, entonces me quedaré ahí como, bueno, no te puedo resolver, perdón. ¿Bien? Y eso está bien, no tienen hasta ahora el conocimiento para resolver cualquier EDO. Eso es el mensaje que quiero que se lleve. Bien. Vamos con, entonces ahora, las EDOs de orden 2. Vamos a intentar ver eso. Bien. Entonces, ya hemos resuelto EDOs de orden 2. Bien, más que nada las que se podían resolver por integración.
Bien, la derivada segunda igual a 9,8, que ya la resolvimos cuando empezamos el tema, es una EDO de orden 2. Bien, pero hasta ahora son las únicas que podemos resolver. Bien, y de hecho son las únicas que podemos resolver. ¿A qué voy con esto? Son las únicas que podemos, mediante un proceso, una cierta metodología que incorpora la integración, llegar a su solución general. Bien. Y ustedes dicen, bueno, entonces listo, ya está, terminó el tema. No. Lo que vamos a ver ahora son otras formas de encarar estos problemas para intentar llegar a la solución general de EDOs de orden 2, pero que no sea necesariamente una resolución eh, numérica por integración, ¿bien? Sino que va a ser una, entre comillas, una resolución teórica. Van a aparecer una serie de teoremas, ¿bien? Y de resultados teóricos, que si los aplicamos podemos llegar a la solución general. ¿Bien? Y es lo que vamos a ver en las próximas clases. Bien, entonces hay lo que le llamamos una batería de teoremas útiles para estos casos de EDOs de orden 2 que no son por integración directa. Bien, ahora, esto nos va a servir para cualquier EDO de orden 2, o sea, si yo tengo, no sé, f segunda por f más f' al cuadrado igual a logaritmo de x. Yo voy a tener ahí la posibilidad de intentar encontrar cuál es la f que si yo derivo dos veces y la multiplico por la función sin derivar y le sumo el cuadrado de su derivada, ¿me da el logaritmo? No. No voy a poder hacerlo. ¿De acuerdo? No todos los casos lo voy a poder hacer. Estos teoremas no sirven para todos los casos. ¿Para qué casos sirven? Para los casos lineales. Bien, entonces, esto es importante y quiero decírselos ahora que están despiertos. Todo lo que veamos hoy, bien, y la próxima clase también, solo vale para ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, que yo puedo llevar a la estructura lineal, que ahora vamos a repasar y ver y charlar, pero la linealidad, muchas veces ustedes la dejan como a un lado, como bueno, sí, lineales. Pero es importante, porque si ustedes quieren resolver estas EDOs usando estos teoremas, es necesario, es una condición necesaria que tengan una estructura lineal. ¿Bien? Si no, no los pueden usar. No es que quizás vale la tesis, no pueden asegurar que valgan esos teoremas. Entonces no los pueden usar. Veamos. ¿A qué le llamamos entonces EDO lineal de orden 2? ¿Bien? ¿Cuál es esta estructura importante a la que tenemos que llegar para poder resolver? Bien. Entonces, esta es la estructura bendita que vamos a estar tratando de hallar para poder resolver con estos teoremas las EDOs. Bien, es la estructura de una EDO de orden 2 lineal. Y fíjense que si ustedes comparan con lo que escribimos recién de la de orden 1 lineal, es muy parecida. Tenemos una función escalar, que acá le llama A0. Una función escalar multiplicando la derivada segunda más otra función escalar multiplicando la derivada primera más otra multiplicando la función sin derivar igual a una cuarta función escalar. Muy similar a lo que vimos antes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama estructura lineal de orden 2. Si hubiera sido una estructura lineal de orden 3, le tenemos que sumar acá otro término, una a de x por y la derivada tercera. Y si fuera una estructura lineal de orden 5, otra de orden 4 y otra de orden 5. Y así, ¿bien? En definitiva, las estructuras lineales hay tantos términos sumando, ¿bien? Como el orden de la EDO más 1, ¿bien? Entonces tenemos un término con función función escalar por la función sin derivar, más función por la derivada primera, más función por la derivada segunda, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a la orden de la EDO.
Bien, y del otro lado del igual, una función escalar. Bien, una b de x. Se suele llamar término independiente, función independiente, función constante. Hay un montón de formas, dependiendo de los libros, como van a encontrar este nombre. No me interesa. Bien, lo importante es que vean que de este lado hay una cuarta función. Bien, y obviamente, bueno, esto, la idea es que estas funciones A, que se llaman funciones coeficiente en general, estén definidas en un cierto intervalo, ¿bien? Y lo importante es que esta, la primera, no se anula. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos que esta función no sea 0? A ver si se dan cuenta. Porque multiplicarlo sería 0. Bien, No sería de orden 2. perfecto, porque eso me modificaría el orden de la EDO. ¿De acuerdo? O sea, si esta función fuera 0, este término se anularía, el primer término no nulo sería este y pasaría a ser una EDO de orden 1. Y yo estoy definiendo EDO de orden 2. ¿De acuerdo? Punto. Eso es todo lo que quiero más o menos que analicen de esto. Ahora, con esta estructura podemos subclasificar. Vamos a usar subclasificaciones dentro de esta estructura. Es decir, a las lineales la vamos a subclasificar. La primera subclasificación que vamos a hacer ya la conocen. ¿Bien? Que es cuál es la identidad de esta B. Si esta B es la función nula, es 0, es decir, toda esta estructura está igualada a 0, vamos a decir que la EDO es homogénea. Es una lineal de orden 2 homogénea. Y si no, decimos que es no homogénea. Lo mismo que antes, no cambió nada. Bien, hasta acá es lo mismo que veníamos viendo hasta ahora. Y también vamos a subclasificar de acuerdo a quiénes son estas funciones. Bien, las funciones que están multiplicando a la función incógnita o a sus derivadas. Estas funciones coeficientes, bien, pueden ser funciones escalares cualquiera, bien, por ejemplo, no sé, x cuadrado, logaritmo de x, bien, diferentes funciones escalares. Y si es así, se le llama a coeficientes variables. Esto sería una EDO de orden 2 lineal a coeficientes variables. En el caso en que todas, ¿sí? No una, todas sean una función constante, es decir, por ejemplo, esta sea la función 2, esta sea la función menos 3 y esta sea la función 7, bien, que no aparezca x ahí, que no haya, no varíe con x, sino que sean siempre números constantes, entonces decimos que la ecuación diferencial es a coeficientes constantes. Entonces es una EDO de orden 2 lineal a coeficientes constantes. ¿De acuerdo? Entonces esas son las dos subclasificaciones que le vamos a hacer a las EDOs lineales. Y obviamente que son independientes. Puede ser a coeficientes constantes y homogénea, puede ser a coeficientes constantes y no homogénea, puede ser... Bien. ¿Puede Bien. haber casos donde algunos sean funciones constantes y otros no? Que Sí, estén claro. mezclados. Por ejemplo, esta 7, esta es x cuadrado y esta es menos 2. ¿Cómo la clasificarían? Coeficiente variable. Coeficientes variables. Ya con que una varíe, los coeficientes se consideran que varían. ¿De acuerdo? La única posibilidad que tenga coeficientes constantes es que todos sean constantes. ¿De acuerdo? Listo. Bien, ya vamos a practicar un poco más esto. Entonces, ¿por qué les presento esto y por qué esto es importante? Porque dependiendo del tipo, dependiendo de esta clasificación, la estrategia que vamos a usar para llegar a la solución general va a ser distinta. Es decir, no vamos a usar la misma estrategia si es homogénea que si es no homogénea. No vamos a usar la misma estrategia si es de coeficientes variables que si es de coeficientes constantes. Entonces, por eso esto es importante de tener en cuenta. Veamos. No vamos a hacer todas, pero me interesaría que hagan algunas de estas. No sé si lo hicieron ayer con Marisa, esto. Si es así, díganme. Pero esta ecuación que tienen acá, ¿bien? Estas son todas EDOs de orden 2. ¿Bien?
Ahora, tendríamos que ver si son lineales, ¿de acuerdo? Y si son lineales, clasificarlas en homogénea, no homogénea, coeficiente constante, coeficiente no constante. Entonces, esta primera, ¿es lineal? Sí. Sí. ¿Cómo justificarían eso? Les pedimos no sé, en una evaluación, bueno, justifique que esa ecuación es lineal. Por la forma de la ley. Por la forma, perfecto. Bien, lo que tienen que hacer es comparar esta con la estructura esperada para una función lineal. Bien, que sería función sin derivar por función escalar, que acá sería esta, más 2, más derivada primera por función escalar, que sería esta que nos escribe, que es 1, más derivada segunda por función escalar, que sería esta, x, igualado a una función que sería esta, 0. Como cumple esa forma, es lineal. Así de sencilla es la justificación, ¿bien? No se mambeen porque después nos empiezan a escribir un montón de cosas, de los métodos de resolución y los teoremas. No. O sea, la linealidad se ve en la estructura de la función, de la ecuación diferencial, perdón. Bien, entonces, ¿es lineal? Sí. ¿Cómo la podrían subclasificar? Homogénea. Homogénea. Bien, porque está igualado a 0. Mejor dicho, más que porque está igualado a 0, porque su término constante es 0 Y a coeficientes variables. y coeficientes variables. Bien, porque más allá que estos dos, este 1 y este 2, sean constantes, este varía. Entonces es a coeficientes variables. Vamos con la segunda. ¿Es lineal? Sí, también. Sí. Sí. Bien. Función por la función sin derivar, función por la derivada primera, función por la derivada segunda. Igual a función. Perfecto. ¿Qué más? Es no homogénea. No homogéneo. No homogénea. Y a coeficientes variables. ¿Coeficientes variables? Constantes. Ajá. Ojo acá. Acá los coeficientes, esta función no se considera dentro de lo que son los coeficientes constantes. Son solo los que multiplican a la función o a su derivada, sus derivadas. Entonces acá tenemos número constante, número constante, número constante. En tres funciones constantes multiplicando a la función y o a sus derivadas. Entonces les da coeficientes constantes. ¿De acuerdo? Veamos esta, la 3. ¿Lineal? No, No. No. ¿Y cómo se dieron cuenta que no? por el i al cubo. Bien, perfecto. Fíjense que acá no tenemos número, o sea, mejor dicho, función por la función incógnita. Tenemos función, que sería 2, por la función incógnita elevada al cubo. Y ya con que tenga esta modificación, bien, o sea que esta función mi función incógnita esté multiplicada por otra función, o sea, multiplicada por alguna de sus derivadas, elevada a alguna potencia, dentro de un logaritmo, de una raíz, de un seno, de lo que sea. O sea, como ya no tiene la estructura normal de función por i a secas, entonces ya no es lineal. ¿De acuerdo? Para que sea lineal, la i tiene que estar solita, no elevada a nada, no tiene que estar modificada por nada, más que multiplicada por una función escalar. Profe, una Sí. pregunta. ¿Cómo era la estructura de las funciones lineales? Vuelvo para atrás. Ahí, a ver. Hecha. Bien. Es, por ejemplo, en este caso, una función escalar multiplicando a la función incógnita. La función incógnita ahí a secas, sin nada más. No elevada a la nada, no dentro del argumento de un logaritmo, de una función trigonométrica, simplemente la función. Bien. Ni siquiera puede estar multiplicada por alguna de sus derivadas, nada. Y así todos los términos. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar cómo te das cuenta si los coeficientes son constantes o variables? sí, bueno, primero hay que identificarlos, ¿bien?
serían las funciones que multiplican a i o a sus derivadas. Entonces, por ejemplo, en el primer caso sería a i lo multiplica 2, a i' lo multiplica 1, y a i segunda lo multiplica x. Entonces ahí encontraste tus tres coeficientes. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tienen que hacer, encontrar cuáles son. Después se fijan si los tres son funciones constantes, es decir, uno lo vería como si fueran numeritos. Bien, por ejemplo, en este caso sería 2, 0,5 y menos 1. Son tres números constantes. Entonces ahí decimos que es a coeficientes constantes. Si al menos uno depende de x y varía con x, bien, va con x o con la variable, mejor dicho, entonces ahí sería coeficientes variables. Por ejemplo, en este caso tenemos esta x acá que varía, o sea, puede tomar diferentes valores dependiendo del valor que yo le asigne a x. Entonces es un coeficiente variable. Y ya toda la EDO se transforma a coeficientes variables. Perfecto, profe, gracias. Y que De tenga nada. coeficientes variables quiere decir que es homogénea, además de que es una igualdad cero. No. O sea, son dos clasificaciones separadas. Esta es de coeficientes variables. Y además es homogénea. Bien. Podría ser que sea coeficientes variables y acá en vez de estar igualada a 0, está igualada a, no sé, e a la x. Y bueno, entonces ahí será no homogénea también. ¿De acuerdo? Son dos subclasificaciones distintas. Una depende de los coeficientes que multiplican a i a sus derivadas y otra a el segundo miembro de la igualdad. ¿Bien? Entonces, esta tercera, dijimos, no es lineal, porque ya tenemos, esto rompe la estructura lineal, esta potencia. Entonces, esta clasificación tampoco sirve, no me interesa, ¿bien? O sea, no se define esta clasificación para este tipo. ¿Bien? O al menos nosotros no lo vamos a definir, mejor dicho. Vamos con esta. La cuarta, ¿es lineal? No, ¿Por porque qué? no te quedaría la derivada segunda de i dos veces. Va, o sea, te quedaría, Ah, sí, esa es la distributiva. sí, Está bien. Sí, pero si vos haces factor común, que es lo que se hizo acá, vos acá tenés una función multiplicando a la derivada segunda. Bien, o sea, acá tu está a, bien. tu función a, sería esta. Que no tiene nada de malo, pobrecita, es una lineal ahí tierna. Faltaría la I sola. No sé si cambia algo. Está acá. Ah, puede estar después del igual. También molesto, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer ahí para saber si es lineal? Paso restando Eso. A ver, ahí. no siempre, y esto se lo puse específicamente para que no caigan en esa trampa, no siempre la estructura lineal va a estar dada de per se. O sea, no es que siempre van a estar así, que van a estar acomodaditas para que ustedes sepan si son lineales o no. Me refiero no siempre, no solo en matemática 2, sino en la vida, ¿no? O sea, cuando encuentren una ecuación diferencial en un libro, no siempre la van a encontrar de esta manera. Entonces, para saber si es lineal, la idea es que ustedes la puedan reacomodar, ¿bien? Y ver si pueden llevarla a una estructura lineal. Entonces, fíjense que acá tenemos un término donde solo aparece la derivada segunda, un término donde solo aparece la derivada primera y está multiplicada por una función, y un término donde aparece la función sin derivar. Hasta ahí venimos bastante bien, no tenemos nada raro, no tenemos un cubo, nada que afecte, que multiplique raramente o que se aplique sobre la función o alguna de sus derivadas. Entonces podríamos intentar hacer pasajes de términos hasta encontrar la estructura lineal. ¿Cómo harían ese pasaje de términos? ¿Qué harían acá? Pasando, restando lo que está después del igual. Bien, entonces yo acá podría escribir esto, bueno, eso, y paso restando esto. ¿Y de este lado qué me queda? 0. 0. Bien, voy a borrar bolitos piquitos. Bien, entonces, ahí fíjense que ya sí llevamos a una estructura más similar a la que veníamos viendo. Tenemos un término para la función sin derivar, una para la derivada primera, uno para la derivada segunda.
Bien, entonces, ¿es lineal? Si la ven así. Sí. Sí. Función por derivada segunda, más función por derivada primera, más función por función sin derivar. Lineal. Bien. ¿Es homogéneo o no Profe, homogéneo? Sí. perdón, una pregunta. Entonces, ¿para qué? En el ejemplo 3 que pusimos que no era lineal, porque la i estaba elevada al cubo. No, Ujú. entonces siempre tienen que estar la i o la x elevada al cubo y no los coeficientes. Porque en el 4 está la e, está elevada a la x y Está es bien. lineal. No, el problema, o sea, para la estrategia para la linealidad es que las funciones incógnitas o sus derivadas, que en este caso la estamos representando con i, ¿no? La i prima, i segunda, todas las derivadas de la función incógnita aparezcan sin ninguna modificación. O sea, que esté i, que esté i prima, que esté i segunda. Claro, Que no, listo. que no se multipliquen entre sí, que no estén elevadas a ninguna potencia, ni... ¿Bien? Al coeficiente le puede pasar cualquier cosa, entonces. Claro, el coeficiente es una función. Listo. Entonces puede ser cualquier tipo de función. Puede ser una exponencial, puede ser una lineal, puede ser un seno, puede ser lo que quiera. Listo, gracias. De nada. Entonces, esta es lineal. Bien, fíjense que la función y su derivada primera y su derivada segunda aparecen ahí sin ninguna modificación. Están multiplicadas simplemente por funciones. ¿Homogénea o no homogénea? Homogéneo. ¿Coeficientes? Variables. No, variable. Ah, variable, sí. Bien, variables. De hecho, los tres varían acá. Los tres coeficientes, las tres funciones coeficientes dependen de x. Dependiendo del valor de x que yo tome, voy a obtener diferentes valores para los coeficientes. ¿Bien? Profe, Sí. y una pregunta, ¿por qué en la segunda eran coeficientes constantes? Porque fíjate que acá estos coeficientes 2, 0,5 y menos 1, ¿bien? Son funciones también. Esta es la función 2, que si vos la graficarías sería así. ¿Bien? Es una función constante. Para cualquier valor de x que yo tome, siempre ese coeficiente va a valer 2. Entonces es un coeficiente constante. En cambio, esta función de acá abajo, por ejemplo, para distintos valores de x que yo tome, el coeficiente va a cambiar de valor. Si yo tomo 0, va a ser igual a 0, si tomo 2, va a ser igual al cuadrado, bien, y va a ir cambiando su valor. Por eso es Sería coeficiente que variable. siempre que está afectada por la x va a ser variable, que digamos. Exacto, siempre que para... Sí, a ver, a este nivel sí. Hay veces que después aparecen cosas medias tramposas en los libros donde, por ejemplo, les ponen como, no sé, x sobre x o cosas por el estilo, para hacerles trampa, como para decirlo, y aparece la x, es a coeficientes variables, pero si lo dividen esto le da 1, que es siempre una constante. Bueno, nada, nosotros no somos tan malos. Pero bueno, ese es el punto. Gracias. Bien. Y les dejo esta de tarea. Bien, para que vean si es lineal o no, y que vean si es homogénea y coeficiente constantes o variables. Pero más o menos, esto es fundamental, porque si, como ya les dije, determinar si la ecuación diferencial es lineal es condición necesaria para aplicar todos los teoremas que vamos a ver. Bien, intentar llegar a la solución general. Bueno. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Vamos a organizarnos así. Primero vamos a trabajar con las E2 de orden 2 lineales homogéneas. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo relacionar o cómo tratar de resolver o tratar de pensar las E2 de orden 2 lineales homogéneas. Y después vamos a ver un caso particular dentro de esas, que son las que son a coeficientes constantes. Primero vamos a trabajar con todas las homogéneas. Es decir, que la característica que nos interesa es que esté igualado a 0, que la función b sea 0, sin que nos importe qué pasa acá. Y después vamos a hacer un pequeño paréntesis o ir un poquito más profundo, un zoom, y vamos a ver entre todos estos casos que vimos antes, qué pasa con aquellos donde en este primer miembro tenemos coeficientes constantes. Y después, que eso ya va a ser la semana que viene, vamos a ver las no homogéneas. Es decir, qué pasa cuando esa B
no es necesariamente 0. Y vamos a hacer lo mismo. Un pequeño detalle sobre qué pasa cuando son a coeficientes constantes. Bien, entonces esta va a ser nuestra secuencia de acción. Empecemos. Para esto, lo que van a encontrar en el libro van a ser diferentes teoremas. Yo acá les mantuve el nombre que tienen los teoremas en el libro para que no se pierdan. ¿Bien? No es que se llama teorema 2. Se llama teorema 2 porque en el libro es el segundo que aparece, ¿no? Pero es para que no se pierdan y haya una relación entre la clase y la literatura. Ahora, el problema que tienen estos teoremas, más allá que no tienen demostraciones, la mayoría no tiene demostraciones, son como, están ahí, aparecen y les explican, digamos, cómo son usados, es que cuando uno los lee, más cuando lee, digamos, el enunciado así cortito, suelen ser muy parecidos entre sí, en realidad. Ese yo creo que es el problema. No es tanto que son absolutamente inentendibles, sino que al leerlos parecen que son todos iguales. Y ya hemos dicho, ya se los he dicho en algún momento, si hay dos teoremas que son distintos, se llaman distintos y se presentan separados, no dicen lo mismo. ¿Bien? Si no, los matemáticos que somos obsesivos con hacer todo más pequeño, hubiéramos usado uno y listo. ¿Bien? Entonces, lo importante acá no solo es que los entiendan, sino que los diferencien. Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿bien?, de este tema. Que puedan diferenciar esos teoremas y poder explicar qué dice cada uno. No nos interesa que se los aprendan de memoria, no nos interesa que se aprendan demostraciones de memoria de estas cosas, sino que cuando apliquen un teorema o se den cuenta que pueden aplicar un teorema, pueden explicarnos qué es lo que dice ese teorema, para qué sirve. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora? Entonces, vamos con el primero. El primero les dice que tenemos acá, antes de empezar a leerlo, fíjense que acá en rojo, bien, y que ahora la vamos a resumir con este pequeño diamantito, lo que tenemos es una EDO. ¿Cómo me la clasificarían esta EDO? A ver. Si tuvieran que clasificarla todo lo que puedan. Lineal homogénea de variable. Bien, De lineal. coeficiente variable. Bien, perfecto. A ver, es de orden 2. Dos. Primero, a ver, voy a hacer toda la clasificación. Es ordinaria. Bien, porque suponemos que esa i que está ahí, que es nuestra función incógnita, es una función i de x, ¿no? Tiene una única variable, como una función de las que conocemos. Entonces es ordinaria. Es de orden 2, porque la máxima, la derivada de mayor orden que aparece es una derivada segunda. Es lineal, guarda la estructura lineal. Bien, la función incógnita sin derivar por función, más su derivada primera por función, más su derivada segunda por función. Es, en principio, coeficientes variables. Fíjense que acá no estamos pidiendo, no estamos condicionando estos coeficientes para que sean constantes. Entonces, suponemos que puede ser cualquier función, vamos a considerarla coeficientes variables. Y es homogénea. Bien, porque en mi función b de este lado, del igual, es la función nula. ¿De acuerdo? Entonces, eso que acá aparece un repaso, esto es fundamental cuando ustedes lean uno de estos teoremas. ¿Bien? Porque esto también es una hipótesis de ese teorema. Lo que les está diciendo es, bueno, ¿para qué tipo de ecuaciones diferenciales vale? ¿Bien? Entonces les está diciendo, esto lo que te voy a decir ahora, lo que te voy a afirmar, vale para estas EDOs lineales de orden n, vale para orden n, acá está para orden 2, pero vale para cualquier orden, a coeficientes variables homogéneas. Bien, ya si se sale de esa estructura, si es no lineal, por ejemplo, o si es no homogénea, por ejemplo, no vale. Lo que estoy afirmando acá no lo puedo asegurar. Bien, entonces, ojo con eso. No es moco de pavo, diría la tía Pocha. Bueno, entonces, si conocemos F1 y F2, que son dos funciones, que son soluciones particulares, digamos, de esta EDO lineal de orden 2 a coeficientes variables no homogénea, entonces, cualquier combinación lineal CL de ellas, de F1 y F2, también lo es. Bien. Entonces, acá
tenemos un problema. ¿Entienden qué quiere decirles? Yo no entiendo dónde salen las F. ¿Cómo? Que no entiendo de dónde salen las F. Salen de que vos ya las conocés. O sea, son dos soluciones que vos supuestamente ya conocés de esa ecuación diferencial. Bien, o sea, no te está dando una forma para que vos las conozcas. Te dice, vos ya las conocés. Sabés que esta función y esta función son soluciones de esta ecuación diferencial. Si vos las derivás, las reemplazás y todo, te da 0. ¿Y qué quiere decir de la parte que dice entonces cualquier combinación lineal de ellas también lo es? Perfecto. Eso es lo que no saben. Bien, o sea, ahí aparece una palabra o un término que más allá que combinación es una palabra que usamos y lineal es una palabra que usamos, la definición de combinación lineal no tenemos idea qué es. Bien, entonces vamos a definir eso. Entonces, si tenemos dos funciones cualquiera, f y g, una combinación lineal entre esas dos funciones es otra función, una tercera función h, bien, que se forma de esta manera. C1 por f más C2 por g. ¿Bien? C1 y C2 son números reales. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo tengo una función f que es, no sé, x cuadrado. Y tengo una función g que es, no sé, e a la x. Genérenme una h que sea una combinación lineal entre estas dos. Una combinación lineal. No me interesa que sea genérico. No quiero todas las combinaciones lineales. Quiero una. A ver, ¿qué haría si siguen esa definición? 3 por x cuadrado más 4 por e a la x. Bien. Esta es una combinación lineal. Sería número por una de ellas más número por la otra. Así de simple. Nada más complejo que eso. Bien, una combinación lineal es constante real por una de las funciones más constante real por la otra. Otra combinación lineal sería, por ejemplo, esta. Bien, esa h también es combinación lineal de f y de g. Ahí, ¿cuánto valen las constantes? 6 y 0. Bien, fíjense, la que multiplica x cuadrado, como acá x cuadrado no lo estoy escribiendo directamente, es 0. Que no hay ningún problema, porque tienen que ser constantes reales, así que el 0 está incluido. Puede ser una opción también, ¿no? Entonces yo estoy haciendo 0 por x cuadrado más 6 por e a la x. Bien. Otra, por ejemplo, sería, no sé, menos x cuadrado. Ahí tendría 0 por e a la x y menos 1 por x cuadrado. Bien, hasta incluso podría ser 0. La función nula también es una combinación lineal, porque sería 0 por esta más 0 por esta. Bien. Y si yo tuviera que escribir todas las combinaciones lineales, ¿cómo lo escribiría? Una fórmula. ¿Cómo? C1 Eso. C1. Bien, genérico. por x cuadrado más c2 por e a la x. ¿De acuerdo? Esa sería una combinación lineal entre esas dos funciones genéricas. ¿Cuántas funciones estoy escribiendo acá? Infinitas. Infinitas. Bien, pues yo puedo tomar infinitos valores para C1 y puedo tomar infinitos valores para C2. Entonces ahí tengo infinitas funciones. Todas las combinaciones lineales de f y de g. Bien, quedó más o menos claro. Entonces, volvemos ahora a ver si entendemos lo que quiere decir el teorema. F1 y F2 son soluciones que yo ya conozco. Bien, no sé de dónde las saqué, pero yo ya las conozco. Son soluciones de esta ecuación diferencial. Ordinaria, lineal de orden 2, de coeficientes variables y homogénea.
Entonces, cualquier combinación lineal entre ellas también lo es. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro estas dos funciones que ya conozco y que son solución, y hago una combinación lineal, es decir, multiplico una por un número, otra por un número y lo sumo, voy a obtener una tercera función. ¿Bien? Y esa función lo que me asegura el teorema es que si yo la reemplazo acá, la igualdad va a valer. También va a ser solución. ¿Ok? Eso también, bueno, no se ve, pero también lo van a poder escribir, lo van a poder como encontrar simbólicamente así. Acá, ahí va un... Miren qué bonito, mi diamantito, por favor, cómo no estudié Bellas Artes. Bien, entonces, en símbolos, esto mismo que está dicho acá en palabras, se puede escribir de esta manera. F1 y F2 son soluciones del aedo. Bien, entonces, esta tercera función, esto se llama phi, es una letra griega. Esta tercera función, que es C1 por F1 más C2 por F2, es decir, es una combinación lineal de F1 y F2, ¿bien? Si F1 y F2 son soluciones y hago esta combinación lineal entre ellas, entonces phi también va a ser solución de la aedo. ¿De acuerdo? Sí, bueno, si tienen alguna duda, vayan frenándome, ¿eh? Yo sé que esto es ahí medio como... Y acá tienen otra forma de escribirlo, que es en forma hipótesis-tesis. Bien. La hipótesis es que F1 y F2 son las dos soluciones del aedo diamantito. Y la tesis del teorema es que entonces una combinación lineal entre ellas, cualquier combinación lineal entre ellas, también va a ser solución del aedo. ¿De acuerdo? Veamos. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Bueno, veamos entonces ahora esto en un ejemplo más concreto para que no quede todo en el terreno de lo teórico. Supongamos que tenemos estas dos funciones, coseno de x y x cubo. Y son ambas, sabemos, bien, no me pregunten cómo sabemos, hay cosas que no se preguntan. Sabemos que ambas son soluciones de un aedo lineal de orden 2. ¿De acuerdo? Hasta le diría homogénea. Acá esto falta aclararlo, esto es importante. Homogénea. Bien. Entonces, les pido que hallen H otra solución de dicha aedo. ¿Qué me dirían? No conocen la aedo, ¿eh? O sea, no tenemos la estructura, no tenemos escrita la aedo. Solamente sabemos esto. Conocemos que F y G son soluciones de esa aedo lineal de orden 2 homogénea. 3 por coseno de x más 2 por x cubo. Bien. 3 por coseno de x más 2 por x cubo. ¿Cómo me justifican esa respuesta? Esto aparece en un examen. Hallen H otra solución de esta aedo, justifique su respuesta. Debido a la combinación lineal de funciones. Bien, más sencillo. Si yo tuviera que justificar esto, diría por teorema 2. Bien. Y ni siquiera tengo que agregar demasiado. Bueno, en realidad sí. O sea, obviamente siempre se lo vamos a pedir. Pero por teorema 2, porque coseno, bueno, porque f y g son soluciones, entonces cualquier combinación lineal entre ellas también va a ser solución. ¿Ven? Y ahí tenemos. Encontramos h, que es otra solución de dicha aedo. Fíjense que esta es una combinación lineal, la que se le ocurrió a su compañera, y está perfecto, ¿bien? No hace falta que sea una en particular. Nos pedían otra solución cualquiera. Entonces está perfecto. Muy bien. B. Les dice, dada la función P, ¿bien? Llamada P, y cuya ley es 3 por coseno de x. ¿Es esa P solución de la aedo? Sí. Sí. ¿Cómo lo justifican? Por el teorema 2. Bien. ¿Y cómo justifican un poquito más? Pero perfecto, estaría muy bien.
Y pondría los valores de la constante. Si ya Bien, tal estoy usando el teorema 2. perfecto. P es una combinación lineal de f y de g con C1 igual a tanto y C2 igual a tanto. En este caso, ¿cuánto valen C1 y C2? 3 y 0. 3 y 0. ¿De acuerdo? Ya cuando escriban eso está excelentísimo. Bien. Entonces, si bien, P es Profe, yo combinación. podría tener las dos que sean 0. Sí. Y que tu función sea nula. Claro. Sí. Con C1 igual a 3 y C2 igual a 0. Bueno, perdón la desprolijidad, pero más o menos se entiende. C. ¿Cuántas soluciones particulares conocemos del Laedo? O sea, con lo que sabemos. Bien, sabemos que f coseno y g x cubo son soluciones del Laedo de manera homogénea. Ahora, sabiendo eso, ¿cuántas soluciones conocemos para esa Laedo? Infinita. Infinitas. Infinitas. Bien, porque sabemos por el teorema 2, que C1 por coseno más C2 por x cubo son soluciones de Laedo, ¿no? Entonces tenemos infinitas soluciones particulares, dependiendo del valor que tomen C1 y C2. Ahora, ¿conocemos todas? Porque Sí, fíjense que porque hay esa estructura que yo acabo de escribir. Parece una solución general, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros definíamos solución general como aquellas donde aparecían tantas constantes indeterminadas como el orden de Laedo? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos hace un tiempo. Y entonces acá tenemos dos constantes indeterminadas, C1 y C2, para una Laedo de orden 2. Entonces parecería ser la solución general. ¿Podríamos decir que son todas? sí o no. Si total C1 y C2 pueden tener cualquier valor. Bien, perfecto. Ojo con eso. Ahí podemos decir que conocemos infinitas, pero no sabemos si son todas. Bien. Es decir, sabemos que tenemos infinitas posibilidades, que ahí podemos combinar el coseno y x cubo como queramos, mientras sea linealmente, pero no podemos asegurar que no aparezca, no sé, un logaritmo de x que también sea solución de Laedo. ¿Se entiende? O sea, encontramos infinitas, pero no tenemos la posibilidad de asegurar que esas sean todas, que no haya ninguna por fuera de esa estructura. ¿De acuerdo? Al menos el teorema 2 no nos permite afirmar eso. El teorema 2 lo único que nos dice es, si ustedes conocen 2, combínenla y la que encuentren va a ser solución también. Todo Pero, lo que profe, nos dice. ¿cuáles te quedarían afuera? Si C1 y C2 tienen que pertenecer a los reales nada más. No sabés. A ver, todas las que sean combinaciones del coseno y x cubo acá están incluidas. Pero quizás otra solución de esta Edo sea, no sé, una m de x que sea x a la cuarta, por ejemplo. Bien, esa x a la cuarta vos con esta estructura no Entiendo. la podés encontrar. Sí, Y sí. quizás es solución, no sabés. O sea, con lo que sabés no podés asegurar que x a la cuarta no sea solución, ¿se entiende? Sí, Repito, sí, ahí lo entendí. yo sé que esto es molesto, pero es importante. Básicamente, este teorema 2, con esto lo que nos dice, nos permite encontrar infinitas soluciones. O sea, es potente el teorema, ¿eh? No digo que no lo sea. Porque si conocemos 2, nos permite conocer infinitas. ¿Bien? Lo que no nos asegura es que no haya otras por fuera de esas. ¿Bien? No es exhaustivo, esa sería la palabra correcta. ¿Bien? No es que nos permita encontrar todas las soluciones de esa Edo. Nos permite encontrar infinitas. ¿Bien? Y hasta ahí llega. Bien. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si yo tengo, a mí lo que me interesa, como dijimos, cuando uno resuelve una Edo, lo que le interesa es encontrar todas sus soluciones. Entonces, hasta ahora este teorema, todo muy lindo, pero no nos está ayudando para hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar todas las soluciones de esa Edo? Entonces, ahí lo que tenemos que incorporar es una condición más al teorema 2. ¿Bien? Tenemos que aumentar un poco su hipótesis. No solo con
conocer dos soluciones, vamos a poder encontrar su solución general. Necesitamos una condición más, ¿bien? Y que la vamos a estudiar un poquito antes de presentar el teorema. Entonces, les presento esta nueva definición que quizás en algún momento lo escucharon o no, pero bueno, yo sé que cuando lo escuchan por primera vez asusta un poco, pero no es tan terrible. Entonces, dado un conjunto de dos funciones, f y g, ¿bien? O sea, yo agarro, para hacerlo de manera más cotidiana, ¿bien? Saliendo un poco de la formalidad matemática, agarro dos funciones, ¿bien? Voy a decir que ese par de funciones, que ese conjunto, es linealmente dependiente, ¿bien? Si yo puedo encontrar dos valores constantes, C1 y C2, de modo que si yo hago esta combinación lineal, fíjense que acá lo que tengo es la combinación lineal entre estas dos, ¿bien? Puedo anularlo. ¿De acuerdo? Puedo hacer C1 un número por una de estas funciones más otro número por la otra función y eso me da 0. Siempre y cuando no sean las dos constantes ceros. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué significa esto. Supónganse que f es, no sé, x cubo. Que g es, no sé, menos 5x cubo. Y yo lo que estoy queriendo analizar es si el conjunto entre f y g, o sea, si este par de funciones son o no linealmente dependientes. Bien. Entonces, si yo lo que aplico es esta definición, yo lo que tendría que hacer sería, en primer lugar, una combinación lineal entre estas dos funciones. Digo, bueno, C1 por la primera más C2 por la segunda. Y yo esto intentaré que se anule. ¿De acuerdo? Yo tengo que encontrar valores para C1 y para C2, de modo que cuando yo los reemplazo acá, esto se me anule. Bien. Ahora, obviamente la opción trivial, la que siempre vale, es que tanto C1 como C2 sean 0, obvio. ¿Bien? Porque si C1 es 0 y C2 es 0, esto se me anula, me da 0, obvio, ya está, punto. Esa es la opción trivial. Ahora, yo voy a decir que este conjunto estas dos funciones son linealmente dependientes si puedo encontrar otra opción además de esa. Bien, si yo puedo encontrar valores para C1 y para C2 que me anulen esta cuenta sin necesidad de que ambas sean 0. Bien, ¿se les ocurre alguno? ¿Algún par? 5 y 1. 5 y 1. Fíjense, si yo acá esto le pongo un 5. Bien, a ver, voy a cambiar de color, así se ve más. Bueno. Ya voy, paciencia. Bien. Si yo a C1 elijo el valor 5 y a C2 elijo el valor 1, fíjense que acá me queda 5 por x cubo más 1 por menos 5 por x cubo. Esto me queda 5x cubo menos 5x cubo y esto se me anula. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente encontré un par de valores para C1 y para C2 que cuando hago una combinación lineal y uso esos valores como coeficientes, me anula la combinación lineal sin necesidad de que esas constantes sean ambas nulas. Entonces, como pude hacer eso, digo que el conjunto es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes dicen, bueno, está bien, Alcho, te creo. Supónganse que yo ahora mi g, en vez de ser menos 5x cubo, es, no sé, x cuadrado. Entonces, si tengo que ver si x cubo, por ejemplo, y x cuadrado son linealmente dependientes entre sí, tendría que plantear c1 por x cubo
más C2 por X cuadrado igual a 0. ¿Qué valores pueden tomar C1 y C2 para que esto se anule? C2 menos X, ¿puede ser? No, son constantes, ¿eh? Son constantes reales. O sea, son numeritos. No pueden variar con X. No, no se puede. Bien, fíjense que sí se puede, a ver. Hay un par de valores para C1 y C2 que anulan eso, que sería 0 y 0. ¿Bien? Pero no hay otro más. No hay manera de que yo encuentre otro. ¿Bien? Porque no hay ninguna manera de que si yo acá escribo un número y acá escribo un número, pueda operar con estos dos términos, ¿bien? Pueda sumar, restar, ¿bien? Porque tienen potencias distintas, ¿no? Entonces, como no puedo operar, no voy a tener nunca la posibilidad de que estos términos, al sumarlos, restarlos, lo que sea, me dé 0. La única posibilidad que tengo es que ambas constantes sean nulas. Entonces, yo digo que este conjunto, bien, este que tengo acá, decimos que F y G1, este conjunto, es linealmente dependiente. Ahora, F y G2 no es linealmente dependiente. ¿Bien? O lo que puedo decir es que ese conjunto es linealmente independiente. Es lo mismo. Decir que no es dependiente o decir que es independiente es lo mismo. ¿Bien? Por lo general lo que se usa es decir que es linealmente dependiente o que es linealmente independiente. ¿Bien? Entonces, repaso. Si yo agarro ese par de funciones, hago su combinación lineal, ¿bien? Y encuentro una combinación, al menos un par de estas constantes, no ambas 0, que si yo hago esta cuentita, me anula la expresión, me anula la combinación lineal, entonces es linealmente dependiente. Si no lo puedo encontrar, si la única posibilidad válida es que ambas sean 0, entonces es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Bien. Eso lo tienen ahí. Bien. Miren que... Profe, Sí, ¿y puede ser que una sea 0 y la otra no? sí. Y ahí Y sería ahí linealmente sería dependiente. independiente. Porque lo importante es que, o sea, es independiente si la única opción es que ambas sean nulas. Ambas. Si vos encontraste una opción en que una sea nula y la otra no, entonces ya es dependiente. Porque encontraste una opción en donde una es nula pero la otra no. Bien. La única opción que yo diga que ese conjunto es linealmente independiente es que ambas tengan que ser 0. Bien. Ahora, esto, bien, nada. Ahí tenemos algunos ejemplos, lo voy a pasar rápido porque son parecidos a los que hicimos recién. Ese conjunto, ya así a la vista, para ustedes, ¿es LD o LI? LI. Bien, es LI, ¿sí? O sea, yo ahí no veamos eso. Punto. Si yo planteo, hagámoslo más sencillo, si yo planteo la combinación lineal entre los dos, no voy a encontrar nunca un valor para C1 y un valor para C2 que no sean ambas 0, que yo pueda operar entre estos dos términos y me dé 0. No puedo. ¿Bien? Ahí lo que tienen escrito es como una deducción matemática algebraica. No me interesa esto. No lo vean. No lo vean. Bien. Es LI. Punto. S, E a la X y 5E a la X. Y D sería. Como LD. Sí, es linealmente dependiente. Bien. ¿Sí? Fíjense que ahí, no vean eso tampoco. Bien. Si C1 vale menos 5 y C2 vale 1, bien, o sea, yo hago la combinación lineal entre ellas, elijo acá menos 5 y acá 1, combino, sumo y eso me da 0. O sea, encontré una forma de que la combinación lineal se me anule
sin necesidad de que ambas constantes sean nulas. Entonces es linealmente dependiente. Bien. Esto ustedes no lo van a tener que hacer así, pensando. Bien. Ahora les voy a mostrar muy brevemente una metodología, bien, una técnica, un criterio para decidir más fácil. Ahora, vamos con algunos casos un poco más molestos. Ese conjunto, 0 y f. Bien, o sea, la función nula y una función cualquiera, f. ¿Es linealmente dependiente o linealmente independiente? Fíjense. Sí. Linealmente dependiente sería. Bien, ¿por qué? Porque la constante que vaya con el 0 puede ser cualquiera. O sea, Excelente. y la otra 0. Muy bien. Si yo hago la combinación lineal entre estas dos, me quedaría C1 por 0 más C2 por F. Y esto yo tengo que ver cuánto valen C1 y C2 para que se me anule. Bien, a ver si encuentro C1 y C2 que no sean los dos 0 para que se me anule. Fíjense lo siguiente. Si C2 vale 0, bien, este término, este segundo término, se me anularía siempre. Y este primer término, puedo tomar cualquier valor para C1. Bien. Total, siempre que lo multiplique por 0 también se me va a anular. Entonces, C1 puedo tomar, no sé, 29. 29 por 0 más 0 por f me da 0. Y encontré una combinación de dos constantes, ¿sí? De C1 y C2, dos valores, no ambos nulos al mismo tiempo, que me anula esta combinación lineal. Esto va a pasar siempre que una de las dos funciones sea 0, porque la constante que acompañe a esa función nula va a poder ser cualquier número, total siempre se va a anular. Bien, o sea, acá en vez de 29 podría haber tomado 160, podría haber tomado menos 1, podría haber tomado 34, bien. Siempre va a pasar lo mismo. Entonces, eso es una propiedad. Tampoco me interesa que la sepan como propiedad, pero ya que estas se las cuento. Que si yo en un conjunto, una de mis funciones es la función nula, o sea, ya una de las funciones que estoy analizando es 0, entonces ese conjunto va a ser linealmente dependiente, siempre. Bien, por esta que vimos recién. Y ahora, tenemos un conjunto cualquiera, f, g, dos funciones. Queremos saber si es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, lo que se plantea, esto que se llama como criterio para decidir si un par de funciones es linealmente dependiente o independiente, es lo que se llama el criterio del cociente. Si yo divido esas dos funciones, ¿bien? Y obtengo en ese cociente un valor constante, una función constante, entonces el conjunto es LD, es dependiente. Mientras que si al dividirlas entre sí, no me importa el orden, ¿eh? Si las divido, el resultado que obtengo no es constante, varía con X, o con la variable independiente, entonces el conjunto es LI. Bien, eso se llama criterio para determinar dependencia lineal de un conjunto de dos funciones. Bien, que nombre súper lindo. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, a ver, yo tengo un conjunto X y X cubo. ¿Cómo hago para saber si ese conjunto es LD o LI? Los divido entre sí, en el orden que quieran. ¿Ven? Por ejemplo, X cubo sobre X. Esto me da, puedo cancelar, esto me genera X cuadrado. Este resultado que obtuve al dividir, ¿es siempre igual? ¿Es siempre el mismo número o depende de X? Depende de X. Depende de X, ¿no? O sea, no siempre me va a dar el mismo número, no siempre me da 7. Depende del X que yo tome, me va a dar diferentes números. Entonces, como no es constante, bien, es LI. ¿De acuerdo? Si lo hubiera hecho al revés, X sobre X cubo me queda 1 sobre X cuadrado, que también depende de X. Tengo otro conjunto, no sé, X cubo y 4X cubo. Divido.
una sobre otra. Puedo cancelar, esto me genera un cuarto. ¿Es constante? Sí, siempre va a valer un cuarto, no depende de la X que yo tome. Entonces el conjunto es LD. ¿De acuerdo? Esto vale para conjuntos con dos funciones. Bien. Ya si tengo tres funciones, bien, este criterio no lo puedo usar directamente. No sirve directamente. Hay otros criterios, hay criterios algebraicos más complejos. Quienes tengan el honor de cursar conmigo el taller de matemática aplicada el año que viene, lo vamos a ver, pero por ahora no me interesa. Me interesa que lo sepan en este caso, que es cuando tenemos conjuntos con dos funciones. ¿De acuerdo? Ya si son más de dos, no es tan sencillo darse cuenta. Eso es el mensaje. Bien. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Por qué de repente estamos discutiendo sobre dependencia o independencia lineal? Porque ahora el teorema 2 que vimos antes, ¿se acuerdan que lo vimos? Que decía que la combinación lineal de dos soluciones de una EDO lineal de orden 2 homogénea, también era solución de esa EDO. Ahora evoluciona, es como un Pokémon. ¿Bien? Entonces, ahora que ya conoció la independencia lineal, nuestro teorema 2 evoluciona en el teorema 3. Y el teorema 3 es el que nos permite resolver lo que el teorema 2 no nos permitía resolver. El teorema 2 nos permitía obtener infinitas soluciones de la EDO, pero no nos permitía asegurar si habíamos encontrado todas, o si habíamos encontrado la solución general. Ahora el teorema 3 es el que nos permite hacer eso. ¿Bien? Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a leerlo. La EDO lineal de orden 2 tal, bien, es la misma que antes, es una EDO lineal de orden 2 homogénea a coeficientes variables, verifica las siguientes cuestiones. En primer lugar, que podemos encontrar dos soluciones particulares que forman un conjunto linealmente independiente. Bien, es decir, el teorema lo que me permite afirmar es, no sé cómo hacerlo, pero yo te aseguro que vos vas a poder siempre encontrar dos soluciones, F1 y F2, dos soluciones particulares, dos funciones que si yo acá derivo, reemplazo, vale la igualdad. Bien. Ese par de soluciones son linealmente independientes. Bien. Ojo, no es que cualquier par de soluciones va a ser linealmente independientes. Lo que asegura el teorema es que existen al menos un par de soluciones linealmente independientes. Bien, ustedes ya sé que en este momento están poniendo una cara de ¿y eso qué? ¿De qué me importa eso? Bien, me parece muy bien que vean eso. Y ese conjunto, o cualquier conjunto de esas dos soluciones linealmente independientes, se llama base de soluciones. Bien. Hasta ahora el teorema 3 no nos sirvió para nada. Bien. Segunda parte del teorema. Si F es solución de la EDO, es decir, F es cualquier solución de la ecuación diferencial, entonces es combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes de una base de soluciones. Y esto, que leído así parece un trabalenguas, es hermoso. Lo que les está diciendo, lo que les está asegurando el teorema 3, es que si yo conozco dos soluciones de la EDO, ¿bien? Y además esas dos son linealmente independientes, entonces puedo encontrar cualquiera solución de la ecuación diferencial. Bien, entonces, esto lo que les está diciendo, en otras palabras, para hacerlo más sencillo, bien, porque leído así no es tan claro, es que lo que decía el teorema 2, que si yo encontraba dos soluciones y hacía una combinación lineal, esa combinación lineal también era solución. Si yo además pido
agrego la condición de que esas dos soluciones, F1 y S2, sean linealmente independientes entre sí, que esa es una condición que en el teorema 2 no estaba, ahora lo agregamos, entonces ahora sí puedo asegurar que son todas. ¿De acuerdo? Ahora sí puedo asegurar que la combinación lineal entre F1 y F2 no solo son infinitas, sino que son todas, que no voy a encontrar ninguna más por fuera de esas. ¿Bien? Esa es la diferencia entre el teorema 2 y el teorema 3. El teorema 2 me dice, encuentro dos soluciones, las combino linealmente, lo que obtengo es una solución. Punto. Me permite encontrar infinitas soluciones más, pero no es exhaustivo. No me asegura que esas sean todas las soluciones. Me dice, encontraste muchas. Listo, buenísimo, felicitaciones. El teorema 3 dice, bueno, espera, si esas dos soluciones que vos encontraste son linealmente independientes, si vos le incorporás esa condición de que ahora sean linealmente independientes, entonces no solo encontraste infinitas, sino que encontraste todas. Ahora sí puedo asegurar que son todas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia central entre los dos teoremas. ¿Bien? Y obviamente acá se pone, digamos, como en el manifiesto la potencia del teorema 3. Es más potente que el 2. Más allá que incorpora una condición más, pero lo que me permite afirmar la tesis de este teorema, bien, la conclusión, es más potente. Porque no solo me dice encontraste infinitas, sino que me dice no vas a encontrar ninguna más por fuera de estas. Bien. Entonces, obviamente que esto, lo que estamos haciendo ahora, vale para orden 2, como les dije al principio. Pero esto también es válido para orden n. Bien. Entonces, si yo acá en vez de una EDO lineal de orden 2, estuviera trabajando con una EDO lineal de orden 7, bien, acá yo lo que podría afirmar la parte A sería que puedo encontrar 7 funciones linealmente independientes. Bien, mi base de soluciones tendría 7 elementos. Y que si yo combino linealmente esos 7 funciones, o sea, C1 por F1, más C2 por F2, más C3 por F3, más C4 por F4, lo que hubiera encontrado de esa combinación lineal sería no solo infinitas funciones, infinitas soluciones de la E2, sino todas. Ninguna escapa de eso. ¿Bien? O sea, es un teorema re lindo. ¿Bien? Un teorema en el que uno se puede enamorar y imprimírselo y pegar y empapelar la pared de su casa con este teorema. Bien. Esa expresión, esta combinación lineal de F1 y F2, de estas dos soluciones linealmente independientes, ahora sí va a ser la solución general. Con el teorema 2 no lo podíamos afirmar. Dijimos, es una combinación lineal, pero yo no puedo afirmar que son todas las soluciones. Entonces no puedo decir que es la solución general. Ahora, si es linealmente independiente, si son linealmente independientes entre sí, mejor dicho, el conjunto, es decir, si estoy trabajando con una base de soluciones, esa combinación lineal ahora sí puedo decir que es la solución general. Y que se suele escribir así, IH. Cuando vean esa I con una H pequeñita, es la solución general de la homogénea. ¿Bien? De una EDO lineal de orden n homogénea. Bien, entonces, volvamos al ejemplo que hicimos antes. ¿Bien? ¿Se acuerdan? F coseno y G x cubo. Entonces, nos preguntó en la C, ¿cuántas soluciones particulares conocemos de la EDO? Y dijimos infinitas. Si yo combino linealmente esas dos, C1 por coseno más C2 por x cubo, acá encontré infinitas soluciones particulares de la EDO, dependiendo del caso que cuánto vale C1 y cuánto vale C2. ¿Bien? Ahora, después nos preguntaron, ¿estas son todas? Y nosotros dijimos, y la verdad que el teorema 2 no me lo permite asegurar. Ahora, el teorema 3 sí. ¿Qué tendríamos que hacer para saber si esta combinación lineal es la solución general de la EDO?
Ver si son linealmente independientes. Bien. Punto. Es la única condición extra que impone el teorema 3. ¿De acuerdo? Todo lo demás es similar entre el teorema 2 y el teorema 3 en cuestiones de hipótesis. Bien. Acá la única hipótesis extra que tenemos que ver si se cumple o no es que sean o no linealmente independientes. Si son linealmente independientes, entonces esa combinación lineal no solo me permite obtener infinitas soluciones, sino que además yo puedo asegurar que son todas. Bien. ¿Cómo analizo si son linealmente independientes? Que la razón entre ellas no me quede o sea, no me quede algo que dependa de X, digamos. Bien. Vamos a dividir. Bien. No sé, f sobre g. Coseno de x sobre x cubo. Bien. ¿Y esto? ¿Es constante? No. No. Bien, no puedo cancelar nada ahí, o sea, no me queda siempre el mismo número. Entonces, si no es constante, ¿qué conclusión puedo sacar? Que es linealmente independiente. Es linealmente independiente. Es LI. Si ese conjunto, como yo sé que ambas son soluciones de la EDO, es linealmente independiente, puedo decir que es una base de soluciones. ¿Bien? Una base de soluciones es simplemente un conjunto de soluciones linealmente independientes. Así, no tiene nada más complejo que eso. Entonces, como es una base de soluciones, yo lo que puedo asegurar que esto es, directamente le voy a cambiar el nombre. Esta combinación lineal que yo escribí acá es directamente la solución general. Bien. Ahora sí, habiendo hecho simplemente esta cuentita, puedo asegurar que esa combinación lineal que antes conocíamos que eran todas soluciones de la EDO, ahora aumentó la potencia de mi conclusión. No solo son infinitas soluciones de la EDO, sino que son todas. Entonces, ¿se acuerda que antes habíamos dicho, y bueno, nosotros no sabemos si no va a aparecer x a la cuarta, y x a la cuarta también va a ser solución de la EDO? Bueno, no va a ser, ya lo podemos asegurar. Todas las soluciones de esa EDO van a tener esta estructura, van a venir de esta estructura. Cualquier otra función que no cumpla esta estructura no va a ser solución de la EDO. Esa es la potencia del teorema 3. Me permite no solo encontrar las soluciones, sino también decir cuáles no van a serlo. Y fíjense que todo esto lo hicimos sin conocer la EDO. No tenemos idea cuál es esa ecuación diferencial. Solamente conocemos dos de sus soluciones particulares. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Me siguieron? Yo sé que es un poco intenso esto, pero lo que me interesa es que vayan siguiendo como cuál es la lógica de pensamiento y de utilización de los teoremas. Sí, se entendió, profe. Bueno, van a trabajar bastante igual, tarea de aula con este tema, pero más o menos que vayan siguiendo el relato. Bueno, a ver, voy a poner todo esto. Es una base de soluciones. Son soluciones las dos, las divido. Bueno, todo lo que hice está ahí escrito para que después lo puedan ver. ¿Bien? Entonces, esa es la solución general. ¿Y por qué si son linealmente dependientes no conocemos todas las soluciones? Bien, O sea, ¿alguna explicación? es una buena pregunta. Mira, suponete que yo te digo, para esa misma EDO, a ver, voy a escribir la solución general de la EDO anterior, ¿no? C1 por coseno más C2 por x cubo. Bien. Yo, para la EDO, cuya solución general es esta, suponete que yo digo, bueno, a ver, voy a trabajar con F1, que va a ser x cubo. F2, que va a ser 2x cubo. ¿De acuerdo?
Entonces, yo de esa ecuación diferencial, las dos soluciones particulares que conozco son estas dos, F1 y F2. Fíjate que pueden ser soluciones particulares de la EDO. Sería C1,0 y C2,1 para obtener F1, C1,0 y C2,2 para obtener F2, ¿no? O sea, son dos soluciones particulares posibles. Ahora, si ustedes dicen, bueno, ya conozco dos soluciones de la EDO. Listo, hago la combinación lineal entre ellas. C1 por x cubo más C2 por 2x cubo. Y ya con esto obtengo infinitas soluciones de la EDO. ¿Bien? Eso es lo que me permite, quien me permite decir eso es el teorema 2. Si yo hago combinación lineal entre dos soluciones de una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, homogénea, entonces encontré infinitas soluciones de la misma. Ahora, esta es la solución general de esa EDO. Entonces, si yo me pregunto eso, tengo que ir al teorema 3. Bien. Entonces, tengo que ver si esas dos funciones con las que estoy trabajando forman una base de soluciones, es decir, son linealmente independientes entre sí. Acá las tendría que dividir. F2 dividido F1. Sería 2x cubo sobre x cubo. Esto me da 2. Bien. Como es constante, entonces el conjunto x cubo 2x cubo es LD, ¿no? Es linealmente dependiente. Entonces, esto de lo que yo hice acá no es la solución general. ¿De acuerdo? Es una combinación lineal entre estas dos. Encontré infinitas soluciones, pero no encontré todas. Ahora, analicemos, comparemos esto con esto. Esta es la solución general de la EDO. Y esta es mi aplicación del teorema 2, ahora trabajando con dos funciones que son linealmente dependientes. Si ustedes se ponen a comparar, bien, fíjense que yo con H podría obtener infinitas funciones, infinitas soluciones de la EDO. Bien, podría ponerle acá, no sé, 7, 9, hago la cuentita y me va a dar una cierta función que va a ser solución de la EDO. Pero no van a ser todas. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta en esta estructura que está en esta? ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace que esta estructura no sea la solución general? Una ley. ¿Mm? Sí, la ley está. Tenemos C1 por x cubo más C2 por 2x cubo. No, bueno, sí, pero la forma, digamos, ahí tenemos el coseno y el Eso. 3 y acá no. Esto. ¿Bien? Hay un montón de funciones en donde va a aparecer el coseno que van a ser soluciones de mi ecuación diferencial. ¿Bien? Que acá, en esta combinación lineal, no van a aparecer. No las voy a poder obtener nunca. ¿De acuerdo? Mientras que estas, más allá que yo acá estoy combinando x cubo y 2x cubo, cuando yo las combine, por ejemplo, le pongo un cierto valor a C1 y a C2, cuando yo haga la cuentita, voy a terminar obteniendo un número, no sé, 19 por x cubo. Es decir, voy a poder obtener todas las que dependan de esta parte de la solución general. Bien, en donde aparezca el x cubo. Esas las voy a poder obtener todas. Pero voy a estar omitiendo, bien, aquellas en donde aparece el coseno. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja con un conjunto de funciones linealmente dependientes. Las funciones linealmente dependientes se pueden combinar linealmente entre sí para generar un único tipo de función. Va a estar relacionado con uno de los tipos de funciones, ¿bien? Una sola parte de la estructura algebraica de la solución general. Pero seguramente voy a estar perdiéndome otra parte de esa estructura algebraica. Bien, va a haber un tipo de término con una estructura algebraica particular que no la voy a poder obtener. No la voy a ver. ¿Se entiende a qué voy? Sí, sí. Es como que cuando son linealmente independientes, es como que yo tengo una infinidad de soluciones, pero la tengo acotada.
Entonces puedo decir que conozco todas, pero con Claro. la otra opción no. Exacto. Cuando son linealmente independientes, vos conocés todas las posibles estructuras algebraicas, todas las formas algebraicas que puede tomar las soluciones de esa EDO. Cuando son linealmente dependientes, conoces algunas, pero no todas. O al menos no puedes asegurar que sean todas. Profe, o sea, justamente lo de linealmente independiente lo que me hace es que yo no pueda seguir resolviendo. No sé si... Exacto. O sea que yo acá listo. le pongo un cierto número C1 y C2, y si estas fueran linealmente independientes, yo no podría operar entre ellas. ¿No? Eso Claro, porque, o en... sea, serían distintas X, digamos. Por ejemplo, uno ahí tendría un X coseno cubo y otro y un X. coseno. Exacto. Ahí está. Perfecto. Esto vale cuando es de orden 2. Ya cuando pasamos de orden 3 a orden 4, todo se complica un poco. Acá estamos en el caso más sencillito y es el que vamos a trabajar en la materia porque es el que más se usa en biología y en química, ¿no? O sea, no tiene sentido que les plantee esto con un orden 7, primero porque van a estar 25 horas resolviéndolo, y segundo porque nunca en su vida van a enfrentarse a una EDO de orden 7. Pero lo que me interesa es que tengan como un poco de intuición matemática, que digan, sí, estas dos son linealmente dependientes porque, claro, una es como un múltiplo de la otra. Si yo estas las combino linealmente, voy a poder operar entre estos dos términos y me va a quedar un único término, bien, que sea la combinación de esas dos. Bien, en cambio, estas al ser linealmente independientes, no voy a poder operar más que ahí. Voy a decir, bueno, sí, 7 coseno más 2x cubo, punto. Y ahí va a quedar, y me van a quedar ambos términos con dos estructuras algebraicas distintas. Uno es un término de una función polinómica y otro es un coseno, nada que ver, sumados. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, hasta acá todo lindo, pero F1 y F2 se las planteé yo, ¿no? Yo les dije, bueno, F1 es coseno y F2 es x cubo. Ahora, ¿de dónde salió eso? Bien, ¿cómo hallamos dos soluciones linealmente independientes para encontrar la solución general? Bien, si a mí me dan una EDO directamente, me escribo la EDO. Bien, me dicen, no sé, x cuadrado por la derivada segunda más 3 por la derivada primera. Me dan la EDO escrita. ¿Cómo hago para desde ahí llegar a quiénes son F1 y F2, que después las combinaré y haré todo? ¿Bien? No hay una forma de hacerlo. ¿De acuerdo? No hay una manera de que yo, a partir de observar esa ecuación diferencial o tratar de resolverla, llegue a quiénes son esas funciones. Estoy mintiendo un poco. Hay métodos generales que se utilizan series y otras herramientas que no estamos viendo en Matemática 2, ¿bien? Pero al menos con lo que ustedes saben hasta ahora, no hay un método que puedan aplicar. Pero, si nos movemos ahora, si tomamos el caso particular de que estos coeficientes sean constantes, es decir, no variables, sino que ahora sí impongo la condición de que sean numeritos, entonces ahí sí tenemos un método para poder encontrar nosotros esas funciones de F1 y F2, que lo vamos a ver el lunes que viene. Bien, pues ya son las 10:20. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues acá, bien, que sería como pasar de las homogéneas, ir hacia el caso particular de las que tienen coeficientes constantes. Bien, acá voy a terminar hoy. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo tengo x cuadrado por y segunda menos 2y prima más 3x por y igual a 0. Entonces dicen, bueno, a ver, es una EDO de orden 2, tiene la estructura lineal y es homogénea. Y esa coeficiente es variables. Entonces estoy acá. ¿Bien? ¿Qué conozco para poder resolver esas? Bueno, conozco los teoremas 2 y principalmente el teorema 3. O sea, yo para tratar de llegar a la solución general de esa EDO, lo que tengo como herramienta es el teorema 3. Bien, lo que sé es que si yo llegase a conocer
dos soluciones particulares de esa EDO linealmente independientes entre sí, las combino linealmente, bien, hago C1 por una y más C2 por la otra, y con eso obtuve todas sus soluciones. Llegué a su solución general, a su IH. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtengo esas dos funciones, esas dos soluciones linealmente independientes? No tengo manera, a priori. O la tengo que hacer por prueba y error, ir probando, bien, que imagínense que eso es muy trabajoso y muchas veces no llega a ningún resultado, o me las tienen que dar de antemano. Van a tener muchas actividades en su guía de tarea de aula donde se les dan esas funciones. Le dicen, bueno, a ver, las dos soluciones son esta y esta. Bueno, haga cosa con eso, ¿bien? Pero no tenemos un método específico. Ahora, en vez de esto aparece 3 derivada segunda más 4 derivada primera menos 6 función sin derivar igual a 0. Tengo una EDO lineal de orden 2, homogénea, bien, es decir, estoy también dentro de este grupo, el mismo que antes, solamente que ahora tengo la particularidad de que sus coeficientes son constantes. Bien, no son variables. Entonces ahora ya dentro de este grupo de homogéneas estoy acá. Entonces, en esos casos, vale el teorema 3 y el teorema 2, obviamente. Eso vale para todas las homogéneas, no importa cuáles son sus coeficientes. Bien. Pero ahora, además de lo que me dice el teorema 3, voy a tener una metodología para encontrar esa F1 y esa F2, bien, que combinaré para encontrar la solución general. Esa metodología de quiénes son F1 y F2, estas dos linealmente independientes que necesito, es lo que vamos a ver el lunes. ¿De acuerdo? Ahora, si esto, en vez de esta estructura, acá en vez de 0, me aparece x al cubo, bien, que ya deja de ser homogénea, bueno, tendré que venir para este lado. Bien, y acá vamos a ver qué diferencias aparecen cuando mi EDO ya deja de ser homogénea y pasa a ser no homogénea. Bien, no son tantas las diferencias, pero hay. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Bien, para que tengan una idea dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Bueno, ¿preguntas con esto? ¿Quedó más o menos claro? ¿No se desmayaron? Sí, quedó claro, profe. Sí, se entendió. Me alegro, me alegro.